que no nos apuremos de que vayamos a hablar, que Dios va a hablar por nosotros. Amén. Amén, aleluya. Gracias. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, claramente, que todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre del Señor, Jesús. Amén. será salvo. Amén. Él Jesús. y toda su casa. Amén. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder de libertad. Hay poder de salvación. Porque es un nombre sobre todo nombre. Amén. Y el día de hoy, hermanos, quiero solamente para empezar, como decimos, para calentar motores, que para que el Espíritu Santo vaya conduciendo este Amén, servicio. aleluya. Santo. Hermanos, Aleluya. Cuando usted y yo venimos Gracias, Señor. y levantamos el nombre, Bendito es tu Amén. nombre, Señor. cuando Gracias, la palabra de Dios Amén, aleluya. está fuerte, Aleluya. viene a ser un testimonio Gracias, Señor. Sí, amén. que el Espíritu de Dios Bendito es tu nombre. está aquí, Amén. que la presencia de Dios está aquí, Amén. que Dios está hablando aquí. Amén. Amén. Es testimonio. Aleluya. Aleluya. Hoy es un día especial de fiesta. Hemos tenido una fiesta tremenda desde la oración y Amén. alabanza. Aleluya. Acabamos a dar el Señor, a mi hermano Gracias, Señor. Víctor, tremendamente. A Dios sea toda la Gracias, gloria. Jesús. Amén. Como le vuelvo a decir, que Dios lo siga bendiciendo, ayudando, llenando. Sea nuestro Salvador. Amén. Que el- Redentor. Amén. Así es. Aleluya. Mire, hermanos, el nombre de Jesús es poder. Amén. Aleluya. Es un poder, una magnitud tremendamente, que es poder de Dios mismo. Es su carácter, su naturaleza de Aleluya. Dios. Bendito. Es Dios hablando con autoridad en su nombre. Por eso Dios nunca deja su nombre colgado. Cuando usted y yo lo hablamos desde nuestras entrañas, con ese amor, con esa autoridad, con ese poder de que Amén. Dios es Dios sobre todas las Amén. cosas, y que Él es real y que no hay otro fuera de Él, y que el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Aleluya. ¿Sabía, hermanos, que cuando usted viene y inicia y usted hace un rugido, Aleluya. sabe que no importa la lucha y la prueba que usted esté pasando? Aleluya. Aleluya. Gracias. No importa la situación en que usted y yo nos encontremos. No importa las preocupaciones. Santo, bendito. Amén. No importa nada. Si usted y yo aprendemos a hacer un rugido, Aleluya. Aleluya. Dios. Aleluya. porque usted y yo hacemos el rugido, y el león de la tribu de Judá viene y pone sus dientes y pelea la batalla por usted y por mí. Él viene y pone sus dientes y pelea la batalla. Aleluya. Y él le pone al adversario. Aleluya, Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El león de la tribu de Judá es poderoso. Amén. Amén. Aleluya. Ese tribu de león de Judá, hermanos, es tan tremendo que esta batalla, amén, en este mundo, Amén. en su nombre, en su carácter, en su naturaleza, y con él tenemos la batalla ganada. Amén. Amén.
¿Sabe por qué? Porque hoy estamos recordando que el Cristo, el Señor Salvador, Amén. Aleluya. la promesa Oh, bendito. se cumplió. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Y como dice la palabra de Dios que acabamos de leer hace rato, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? De semillas. Al mundo de semillas. Amén, Al mundo terreno. aleluya. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Lo amó. Y el Señor, con ese amor, nos preparó, hermano, nos dio el regalo precioso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree Santo. Amén. tenga que, No se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. ¿por qué dice no se pierda? Porque dice para que no muera. Amén. Porque puede morir o perderse uno. Y tenga vida eterna. Salirse del camino. O estar muerto todo el tiempo. Amén. Nunca tener vida eterna. Para que no se salga del Ese camino, de sangre. Amén. del camino de sangre Amén, y aleluya. pueda regresar otra vez a casa. Amén. Aleluya. Bendito es el Gracias, nombre del Señor. Aleluya, bendito. Aleluya. Ahora, hay un poder que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Quiero que vayamos a Lucas 22. Aleluya. Lucas 22. Ujú. Así es, hijo. 22, ¿qué? Del 7 al 20. Amén. 22. Del 7 al 20. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tengan con un amén, por favor. Amén. Del 7 Y al lo vamos a leer. Ustedes con su vista y yo en voz alta. Sí, aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparar la Pascua para que la comamos. Aleluya. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento. ¿Ok? Dice, entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que
antes de que padezca? Porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Aleluya, amén. Dice la palabra de Dios que cuando el maestro le dijo a los discípulos que fueran a buscar a tal hombre, porque en tal casa iban Hacer la Pascua. ser la Pascua, a celebrarla. Amén. Amén. Aleluya. Y que prepararon allí la cena. Amén. 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 Entonces, no le dijo que le preparara, hay una esquinita, un lugarcito ahí, que le pusiera una mesa, ahí, nada por el estilo, sino le dijo, y claramente lo dice la palabra, que le dijo: entonces él mostrará un gran aposento, alto. No era cualquier lugar, era un aposento alto. Amén. Era, hermanos, Aleluya. porque lo que él iba a mostrar y lo que él iba a hacer era algo muy especial. Amén. Allí sí va a llegar el momento en que la palabra se iba a magnificar. Amén. 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 ¿Se acuerdan que estuvimos hablando lo que significa magnificar? Amén. Engrandecer. Engrandecer. La palabra se iba a engrandecer. Amén. Ya Aleluya. estaba hablado que Dios engrandece, que Jesús, ¿se recuerdan cuando hablamos? ¿De qué? ¿De qué? Permítanme tantito Aleluya. para mostrárselos. Amén. Si no, que me pide el hermano dibujo. Amén. Amén. Este es el Padre. ¿Se ve, hijo, el color? Amén. Sí. Sí, sí se Ok. ve. Este es la el cámara. Padre. Sí, sí se ve. Este es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando el Padre y el Espíritu Santo llenaron en la eternidad que ven? Ellos vistieron la palabra al Hijo. Ellos se pusieron atrás Amén. Amén. y el Hijo adelante, Amén. respaldando. Pusieron al Hijo adelante, respaldando al Hijo. Amén. Este es el Padre. Este es el Espíritu
bueno, le voy a poner así, Espíritu Santo y el Hijo, la palabra, el verbo. Amén. 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 No, el Padre y el Hijo no estaban atrás porque fueran menos, Amén. sino se pusieron atrás para respaldar la palabra porque Amén. el Padre es mudo. Amén. 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 Entonces, el que iba a hablar era la palabra, el Hijo. Amén. Y ellos tenían que respaldar, lo vistieron, lo cubrieron, respaldando la palabra. Ahora, allí, no solamente en la eternidad que ven, sucedió esto, pero en la eternidad que ven no solo sucedió esto. Vemos al Padre y al Espíritu Santo y al Hijo. Amén. Pero los tres son uno solo. Amén. 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 Aleluya. Pero sin separarse, aquí nació una letra de su nombre. Juntos. El Padre se llama Yud-He-Vau-He. Amén. El Hijo se llama Yud-He-Vau-He. Aleluya. Y en la primera creación está una letra de su nombre. Sí, La Yud. amén. Aleluya. Mejor dicho, en la eternidad, en la primera eternidad, no en la primera creación, también está, pero en la eternidad está una letra de su nombre. Entonces, los tres, con la letra de su nombre. Amén. 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 Aleluya. Son 4 eternidades. La eternidad que ven, Olam, Az y Sacar. Perdón, Netzach. Amén. Amén. Gracias, hijos. Aleluya. Amén. Entonces, Dios en su amor y en su misericordia, Amén. Dios Amén. no se le escapa nada. Amén. Su nombre, una letra de su nombre, Aleluya. carácter y naturaleza. Aleluya. Amén. Amén. Dios es amor. Amén. El Hijo es amor. Amén. El Espíritu Santo es amor. Santo. Amor. Ahora, si Dios, aleluya, magnificó su palabra, déjenme decirles, en el cumplimiento, cuando iban a celebrar la Pascua, aconteció que Jesús allí cumplió, en Lucas que estamos leyendo, cumplió la ley. Él comió, amén, Amén. absorbió, Amén. Santo. cumpliendo la ley. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Claramente les había enseñado anteriormente que este es el nombre aquí vamos a poner el nombre del Señor Yud, que Bau,
¿Qué? Amén. 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 Aleluya. Y cuando el Padre y el Espíritu Santo cubrieron al Hijo de la palabra, lo cubrieron alrededor, lo cubrieron sobre su nombre. Amén. La palabra, el nombre fue cubierto, o el Hijo de la palabra. No cubierto, sino engrandecido. Amén. Magnificado. Magnificado. Todavía vamos para ella, permítanme. Puso la palabra, pero el Padre y el Espíritu Santo respaldando, magnificaron la palabra en su nombre al Hijo. Amén. Si esta es la palabra, está grande, pero al magnificarse la palabra, Se puede ver bien clara. amén, Brilla y es clara. amén, empezó, Amén. la palabra vino a usarnos. Amén. Lámpara a tus pies es, Mi palabra, la palabra. amén. Entonces, la palabra, hermanos, vino a cumplirse. Algo que aquí quiero enseñar, dice el Señor, bendito es el nombre. Aleluya. ¡Jesús! Dice la palabra de Dios, que Jesús, Él partió el pan Amén. Amén. y lo dio. Amén. Amén. Mire, vamos a leerle. Quiero que estemos leyendo versículo por Amén. versículo. Aleluya. Aleluya. Dice, en el... 19, Amén. En el... 22, 19. Tomó el pan y dio gracias y lo partió. Amén. Ok. Le dice en el 15. Y le dice en el 17, perdón. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros. Tomad esto. Tomad esto y repartidlo entre nosotros. Él tomó la copa, amén, y Amén. le dijo, repartidlo entre vosotros. Amén. Y luego dice, y tomó el pan, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. ¿Cuál cuerpo si todavía no era dado? Todavía no iba al sacrificio. Aleluya. Amén. Todavía no iba al sacrificio. Amén. En el 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Presente. No les dijo se derramará, dijo se derrama. Porque allí estaba él cumpliendo la ley, como diciendo, ya no hay necesidad de que lo vuelvas a hacer. Ya hoy se cumplió
no hubo hombre humano quien cumpliera la ley. Solamente Jesús la cumplió. Amén. Aleluya. Solamente Él fue el único que la cumplió. Amén. Amén. Por eso el Señor vino a quitar los sacrificios, Amén. Aleluya. diciendo, ya no va a haber más sacrificios de corderos. Amén. Amén. Aleluya. Yo soy el cordero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se cumple. Amén. Amén. Se cumple lo que pasó en la eternidad pasada. Amén. Amén. Hoy se cumple lo que la ley está diciendo que hagas, ya no lo vas a hacer. Aleluya. Amén. Amén. Él mismo se representó como el cordero, pero él mismo representó que ya había cumplido la palabra, Amén. la ley. Amén. Porque no habló en futuro, no dijo esta es mi sangre que se derramará, sino que se derrama. Amén. Entonces, él allí, la ley la terminó. Si hubiéramos quedado nosotros en la ley, jamás hubiéramos podido ser salvos. Amén. Porque no iba a haber persona que la cumpliera. Solamente quien la podía cumplir, Jesús. solamente Jesús. Amén. Fuera de Jesús, el hombre humano no pudo. Amén. Mencione nomás que en cuanto a lo de los sacrificios por el hombre, porque si la menciona así general, tiende a muchas ramas. Dice Caemos fuera. amén, dice la palabra del Señor, que Él les dio, cuando les dijo, el Señor Jesús, y les dio la copa. Porque si no, si no usted misma está contradiciendo lo que está hablando. Amén. Si no Permítame. Dice la palabra de Dios que Él vino a magnificar la palabra, lo que había sucedido. Él es la palabra. Amén. Sí. Él es quien la habló, quien la dictó, quien fue lleno, quien fue vestido, Amén. quien se le dio el honor, el derecho de venir. Y la palabra, el verbo, se hizo carne y estuvo entre los hombres. Amén. Amén. Entonces, les estaba hablando que en aquel entonces los ojos de los discípulos todavía no estaban abiertos Amén. Aleluya. y no podían ver, Amén. como ahorita nos Amén. cuesta trabajo Amén. entenderlo, Amén. porque nuestros ojos del entendimiento todavía están cegados Amén. Amén. y todavía hay Aleluya. muchos quienes están festejando estos rituales, Amén. incluyendo el pueblo de Israel. Amén. 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 Entonces, cuando dice la palabra de Dios, que dice que el aposento ya estaba dispuesto, Amén. y la palabra dispuesto, si nosotros vemos lo que significa aposento o la palabra ya dispuesto, dice que significa como una alfombra de lo que nos han estado predicando, hablando el Señor, Amén. de ser la sangre que se nos fue dada desde el principio. Vamos
y vemos en 47:66 lo que significa ya dispuesto. Amén. Amén. 47:66, por favor. O en la concordancia. Sí, por favor. Donde dice ya dispuesto. En hebreo, Estuvimos hablando en el hebreo. La palabra dice allí, 47. ¿qué? dice en el versículo 12, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Y vamos a ver qué significa ya dispuesto. ¿qué? 47 ¿qué? 47:76, Ok, 56. por Amén. favor. Dice, mirad, de una raíz correspondiente de 47:75. 47:76, por favor. 47:76. Pero me dijo hebreo, va a ser en griego entonces, porque Oh, sí, perdón, es en griego. me da otra palabra. Sí, 47:66, por favor. Y del 47:66 vais al 47:31 para dejarnos de tantas, ¿cómo? Pero también puede agarrar esa misma. Y luego el 47:31. Primero 47:66. Más estronumi o más sencillo, plural de uno todavía más sencillo, usado en ciertos tiempos, probablemente a fin de 47:31, mediante la idea de postular, estirarse, extenderse como una alfombra o diván, hacer la cama, tender. Vamos al 47:31 y dice, Antes de ir al 47:31, en el 47 la palabra que estábamos buscando es como una alfombra. amén, ¿Amén? ya lo mencionamos. Sí, como una alfombra. Esa era la palabra que buscaba. La palabra, o sea, la sangre ya dispuesto, o sea, ya realmente ya estaba hecho. Amén. Amén. Ya se estaba consumiendo, ya había venido Él con la sangre, ya la alfombra ya de la sangre, el camino de sangre ya estaba hecho. Amén. Solamente lo que se había enseñado en la eternidad pasada tenía que venirse a cumplir aquí en la tierra, a dar testimonio que lo que se había hecho allá En lo espiritual. en lo espiritual tenía que venirse a confirmar, A materializar. a materializar en lo natural. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, por eso ya dispuesto Gracias, significa como una alfombra. Lo que nos estaba predicando anteriormente Víctor, la semana pasada, que Adán era rojo Amén. y era como una alfombra. Amén. Amén. Pero ahora Jesús ha hecho ya esto, no había hecho el sacrificio con Adán, sino con el sacrificio del Hijo de Dios. Amén. 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 Que se habla en la palabra de Dios del Cordero, que ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces ya dispuesto, o sea, ya estaba, solamente le estaba diciendo, solamente vengo a dar testimonio de lo que ya está hecho. Por eso está hablando en presente. Amén. 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 En el 47:31 habla de allí mismo, nos lleva y significa las palabras es establecer firme, sólido. Y luego nos lleva al 24:76 y significa confirmar, estar firme, establecer, parar, presente, presentar, poner, sobre y firme. Cuando dice estar firme, confirmar, establecer, pero también significa parar, como diciendo, ya lo que ya
está establecido, lo que ya está firme, ya es el tiempo también de parar. Sigue la continuación, porque hoy ustedes van a ver al verdadero Cordero en la cruz del Calvario, morir por sus pecados, morir por sus enfermedades, por sus iniquidades, porque la sangre de ustedes van a tomar y van a beber. Es sangre de verdad, es sangre de vida eterna, porque es una palabra firme, sólida. Amén. Una palabra de verdad. Gloria a Dios. La palabra viene a magnificarse, viene a extenderse, viene para los gentiles, viene para toda la humanidad. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, la tomaron, ellos no comprendieron, pero lo hicieron. Amén. Porque era el plan y el propósito de Dios. Ellos no sabían ni para qué iba el Cordero a la cruz del Calvario. Hasta cuando después el Señor vino y les abrió los ojos. Así el Espíritu Santo viene y nos abre los ojos. Que el Hijo de Dios, el Cristo, Jesucristo vino a cumplir la ley y vino a magnificar su palabra, a extenderla. Bendito es el nombre del Señor. Entonces les dijo, esta es la sangre. Amén. Como les dijo, dio gracias, la partió y les dijo, este es mi cuerpo. Amén. Entonces, cuando en el versículo 20, cuando dice que él mismo cogió ahí la ley, cuando le dijo de esta copa, él lo mismo a vaso, en la versión antigua dice vaso, y dice, este es el vaso del nuevo pacto en mi sangre. O sea, ahora en el pacto, el nuevo pacto, en su sangre, ya no era en la sangre de animales. Ya ahora va a ser en su sangre. Amén. Que por vosotros se derrama. O sea, es una sangre que se ha derramado de Él desde la eternidad. Amén. Hasta el tiempo. Eternidad llamada tiempo, que es en este mundo. Este mundo se llama eternidad llamada el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque solamente estamos de paso. No es para siempre. Y hay presente que se derrama. Amén. Amén. Desde la eternidad pasada hasta este día. Ahí está la alfombra. Ahí está la alfombra. Aleluya, Ahí está la santo. sangre. Está claro ahí en la palabra se derrama, pero habla en presente, ahí habla en futuro, ahí mismo. Amén. Mira, déjame nada más para Amén. ir. Ahí mismo es la 16:32, dice, derramó, derramada, derramado, derramar. Amén. O sea, está desde antes, está desde el presente y está Hasta el desde futuro. Están los tres tiempos ahí. Amén, Por aleluya. ejemplo, está en la 16:32 para que lo cheque. Amén. O sea, es desde que la derramó en la anterioridad o en la eternidad pasada, es que la derramó en la eternidad presente y es la que seguirá derramándose después de que Él partió. Amén. Amén. Porque la sangre de los animalitos realmente no limpiaban de pecados, Amén. sino era un símbolo de lo que iba a venir el Cordero de Dios. Amén. Porque era la sangre espiritual de arriba del Cordero la que bajaba el sacrificio y se cumplía. Esa
Pero nosotros necesitábamos una sangre que nos diera vida espiritual. Amén, aleluya. Santo. Bendito es el nombre del Señor. Amén, aleluya. Entonces, aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero llevarlos a algo muy hermoso. Dice la palabra de Dios que en los sacrificios anteriores, los animalitos, fíjense nada más, aunque eran limpios, que no eran tocados, o sea, no tenían que estar cruzados con otro animalito, sino que, haga cuenta que la hermana Silvia tiene borregos, Aleluya. y ella necesitaba un animal para su sacrificio. Amén. Y ella tenía que agarrar el animalito y apartarlo, Amén. llevárselo a su casa, tenerlo adentro, cuidarlo, para que otro animal no lo estropeara, no lo rasguñara, no tuviera tacha ni defecto, pero también para que no fuera tocado, que no fuera a ser cruzado. Amén. O contaminado, porque no tenía ni que estar ni lagañoso. Amén. Amén. Tenía que cuidarlo muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios que aún cuando el animal, fíjense, siendo tan limpio, dice que cuando iba al sacrificio, el animalito, tenían que lavar los intestinos del animalito para el sacrificio. Amén. Amén. ¿Cómo es posible si es que era? Ya supuestamente estaba limpio Por el excremento que había. por el excremento que había dentro del animalito Amén. en el sacrificio. No podía haber cosa inmunda, cosa que apestara, que oliera mal. Amén. No podía haber nada de eso. ¿Por qué creen que el Señor dice que Él viene y nos limpia de adentro para afuera? Amén. Amén. Porque esa sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiar. Amén. Si no estuviera la sangre de Jesucristo, no hubiera sanidad de enfermedades. Amén. Amén. No hubiera sanidad de enfermedades. Amén. Déjenme les Aleluya. digo algo. Santo. Es la sangre del Cordero que viene limpia, sana y restaura todas las vísceras sucias y Amén. muertas. Amén. Por eso Aleluya. suceden los milagros. Aleluya. Porque Dios es Dios de los milagros. Por eso también sana por fuera. Por eso sanaba al leproso, la lepra por fuera. Cuando estamos llagados por dentro también se huele feo. Amén. Entonces el animalito tenía que ser limpio, Amén. lavado sus intestinos. Amén. Y el Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo, Él no pecó. Aleluya. Amén. Él no llevaba excremento de coraje, de odio, Amén. de amargura, Amén. de resentimiento. Amén. Como el animalito se sentía prisionado allí y él quería salir, se enojaba. Jesús no, estuvo entre nosotros y él no estuvo enojado con nosotros. Amén. Nunca nos acusó con el Padre, Amén. nunca nos dio la espalda. Amén. Él no tenía odio, rencor, amargura ni resentimiento. A él no tuvieron que lavarle los intestinos. Amén. Él fue a la cruz del Calvario como cordero sin mancha. Amén. Y él no tuvo que haber sido Aleluya, lavado sus santo. intestinos Amén. como al animalito. Amén. Entonces, con esto garantiza la palabra de Dios que verdaderamente el que les dio la copa era el perfecto sacrificio
Amén. Aleluya. Era el perfecto sacrificio sin mancha, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Santo. Ahora, ¿por qué a los animalitos se les tenía que quitar? Eso ya les dije. Por lo que ellos traían. Ahora, el Señor, esta prueba se las había dado desde antes. Cuando estaban en el tabernáculo mosaico, dice la palabra de Dios claramente, hijos, que el Señor les dio leyes sanitarias, leyes de guerra, leyes de todo. La palabra es perfecta. Amén. Si alguien quiere saber de leyes, estudie la Biblia y lo hará que va a ser muy buen abogado instruido por Dios. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios les dio leyes sanitarias y dice que los mandó, amén, a que se hicieran una estaca para que salieran y enterraran su excremento afuera, Amén. porque Dios se paseaba y Dios no podía ver esa hediondez. Entonces, cuando lavaban los intestinos de los animalitos para el sacrificio, tenían que sacarlo fuera del rial, fuera del tabernáculo, enterrarlos a Fuera lo del lejos. campo. ¿Por qué fuera del campo? Porque no podía haber peste allí. Estaba la presencia de Dios. Amén. 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 Estamos hablando del Antiguo Testamento. Aleluya. Amén. Quiero que confrontar su realidad y la mía con lo que Dios hace. Dice la palabra de Dios, hijos, que en el tiempo de las leyes sanitarias, vamos a leer ahí en Deuteronomios 23. Vamos a leer primero, 23, 13 y 14, por favor, para que... Deuteronomio 23. 13 y 14, vamos a ir con los versículos principales. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así en Deuteronomios 13 y 14. Tendrán también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. O sea, Dios, fíjense nada más, Dios era una ley que Dios les dio para que la cumpliesen. Y les dijo que hicieran una estaca, pero la estaca estaba puesta como una arma. ¿Por qué estaba puesta como una arma? Quiero preguntar. Una arma está puesta como una arma, la estaca, porque es una arma que Dios nos dio a usted y a mí. Amén. Para usarla. Para nosotros en la oración poderla llevar, decirle al Señor, no quiero esta peste de odio, de rencor,
de destrucción en mi vida. Señor, ven, Señor, todo mi odio, mi excremento, toda mi amargura, todo mi dolor, todo mi sufrimiento, todo lo que me está, Señor, afectando. No lo quiero en mí. Esta es una arma que Dios le dio para que usted se deshaga de su enemigo, de su propio enemigo que está en usted. ¿Cuál es? El enojo, el orgullo, la envidia, el resentimiento. Amén. Y Dios le dio una arma para que la usara, Amén. Aleluya. para Amén. que usted le echara fuera, Amén. para que usted, para que este tabernáculo, este cuerpo, este tabernáculo del Espíritu Santo se mantenga limpio. Amén. ¿Cómo queremos nosotros estar en la presencia de Dios sin odio, sin resentimiento? Tenemos que usar la arma que Dios nos dijo que usáramos para echar fuera de nosotros, de la iglesia, de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Todo eso que no sirve. Amén. ¿Cómo lo va a usar usted? Aleluya. Señor, ahora en Cristo Jesús, dígale, no lo quiero. Amén. Señor, yo quiero ir. Señor, verdaderamente yo quiero ir al pesebre a comer, Señor, de un cordero, Señor, limpio que eres tú. Yo quiero comer pan de vida. Yo quiero beber tu sangre. Amén. Prepárese antes de tomar la comunión con el Señor, la sangre y el pan, su cuerpo. Preparémonos y saquemos todo lo sucio que hay en nosotros. Dígale al Señor, con la arma que tú nos diste en Deuteronomio 23, Señor, en el 13, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. En aquel entonces, todo lo terrenal es tipo y figura de lo espiritual. Amén. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura nos es útil, Amén. toda, para enseñar y arguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. No podemos deshacer nada, porque la ley, nuestro Salvador, nuestro Cordero, la cumplió. Amén. Amén. Pero también la magnificó, la cumplió. Y nosotros también tenemos que ser hacedores de esa misma palabra. Amén. Amén. No Amén. solamente oidores, sino hacedores. Sacar nuestro excremento. Si vamos, hijos, estamos hoy estamos pidiéndole al Señor que nos ayude, Amén. que nos saque Amén. adelante. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Tienen excremento Aleluya. de amargura, de Amén. odio Amén. y de rechazo. Amén. Sáquenlo de su corazón. Amén. Sáquenlo de usted. Aleluya. Y así vamos a tomar la Santa Cena. En el Bendito nombre de Dios. Jesús.